Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. La verdad es que estamos súper contentos, Raquel, los niños y yo, de estar con vosotros. Nos sentimos muy queridos y os queremos mucho. Hay algunos a los que no conocemos, pero sois como nuestra familia y lo decimos de verdad. Así que, bueno, pues muy contentos de estar con vosotros hoy. Traigo también saludos de nuestra iglesia en Tarragona. Me han dicho, por favor, dilo, así que lo digo y me descargo en saludos con vosotros. Y, bueno, no sé qué pensaréis si os pregunto para vosotros cuál creéis que es la principal o una de las principales fuentes de conflicto en las familias. Hay muchas, ¿no? Pero que trasciende además los muros del hogar, entre padres, hijos, matrimonios, esposos, esposas, que te puede enfrentar a tíos, primos, hermanos. ¿Qué pensáis? Lo económico, la herencia, ¿no? Las herencias. Algo que debería ser un regalo, como algo caído del cielo, ¿no? Entre comillas, ¿no? Se convierte muchas veces en un regalo envenenado. Yo no sé si vosotros os ha tocado pasar por algo así, a lo mejor sí, en vuestra familia. Yo he visto en mi familia más o menos cercana conflictos por este motivo, ¿no? Cómo se pueden llegar a enfrentar hermanos, tíos, primos, y dices, ostras, qué pena, ¿no? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué las herencias humanas, ¿no?, generan estos conflictos? Bueno, pues yo pensaba en ello y se me ocurrían al menos tres cosas, ¿no? Primero, porque tienen un valor limitado. Si fuesen ilimitadas, pues no habría problema, ¿no? Como tienen un valor limitado, acabamos pensando, ¿para qué me va a dar esto? ¿Qué problema me va a resolver, no? Y eso al final pues se consume, ¿no? Lo limitado se acaba consumiendo y nos genera un problema de antemano, ¿no? En segundo lugar, porque es efímera se marchita y además no trasciende. Es algo que nos vale para esta vida, para el aquí, para el ahora y para resolver algún problema de bolsillo, pero poco más, ¿no? Tenemos muchos otros problemas las personas, problemas que no resuelven el dinero, y eso yo creo que también lo sabemos. Y el tercer motivo, quizá, que se me ocurría, es porque se divide. Normalmente se divide, normalmente se comparte, ¿no? Hay un lote de dinero, posesiones, lo que sea, ¿no? Y ahí suele haber varios herederos, ¿no? Y eso también suele generar conflicto porque la cantidad la conocemos, pero luego eso hay que repartir, ¿no? Y eso genera problemas. La Biblia nos enseña que Dios, como Padre también, tiene una herencia preparada para sus hijos. Una herencia que no tiene nada que ver con las herencias humanas, precisamente porque en esos tres aspectos es completamente diferente. No se compara para nada con las herencias que podemos recibir nosotros, porque tiene un valor incalculable, no se consume, porque es eterna, porque trasciende a esta vida, al aquí y a la ahora, aunque se puede empezar a disfrutar, y ahora veremos, ¿no? Y porque además no se divide, no es que si tú la vas a recibir y otro también, hay que repartirla entre dos, se multiplica. El Señor dice que su herencia, lo que Él ofrece y regala, se multiplica a aquellos a quienes van a recibirla, ¿no? ¿De qué se trata? ¿De qué herencia estamos hablando? De la vida eterna, ¿no? De la vida más allá de la muerte. La muerte, dicen que hay dos cosas inevitables en la vida, ¿no? La muerte y los impuestos. Pues la muerte, todos sabemos, creamos o no creamos en el más allá, en lo que venga después, yo creo que es algo en lo que todo el mundo coincidimos. La muerte es un hecho, es una realidad, ¿no?, a la que nos vamos a tener que enfrentar en unos años, mañana, hoy, no lo sabemos, ¿no? Es la realidad. Pero la Biblia nos enseña que después de la muerte primera existe o bien la vida eterna o bien la muerte segunda. Una vida eterna para gozo, para regocijo, de esperanza, de estar con aquel que nos ha creado, o una condenación eterna, una muerte segunda que nos aleja eternamente de aquel que nos ha creado. Y eso tiene que ser durísimo, ¿no? Darnos cuenta después de la muerte que, abrir nuestros ojos del entendimiento del espíritu y decir, ostras, que aquello que un día escuché en una iglesia era cierto, pero por mi decisión en vida estoy condenado a esa muerte segunda, ¿no?, a esa separación eterna con Dios. La vida eterna es un regalo que el Señor nos ofrece. Ahora, ¿quiénes serán los afortunados que la reciban, no? ¿Cómo recibir esa herencia tan especial, tan importante, tan diferente a las que el mundo ofrece? ¿Dónde hay que apuntarse, no?, como se suele decir. Cuando hay algo que nos interesa, ¿dónde hay que apuntarse? ¿Quién lleva la lista, no? Bueno, pues eso mismo se preguntaba un hombre que se acercó a Jesús, un intérprete de la ley, alguien que conocía muy bien las Escrituras. En tiempos de Jesús no tenían la Biblia como la tenemos hoy, pero sí que tenían escritos del Antiguo Testamento, de todo aquello
que había sucedido antes de la llegada de Jesús, y había gente que se dedicaba a estudiarla, a intentar entenderla, a enseñarla, ¿no? Pues hubo un hombre que se acercó a Jesús precisamente con esa pregunta, con esa duda, ¿no? Queriendo saber exactamente qué pensaba Jesús, porque él tenía una idea, y ahora lo veremos, qué pensaba Jesús y qué le podía decir Jesús acerca de esto. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para estar en la lista, ¿no? Vamos a leerlo, Lucas 10. Si queréis acompañarme en la lectura, los que tengáis Biblia. Lucas capítulo 10. Vamos a empezar de momento versículos 25 al 28. Es un texto conocido, luego veremos que Jesús enlaza con una enseñanza la parábola del buen samaritano, muy conocida. Pero vamos a ver dónde nace esta historia y esta palabra. Lucas capítulo 10, 25 al 28 dice: y he aquí un intérprete de la ley, lo que os contaba, se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús: bien has respondido, haz esto y vivirás. Haz esto y estarás en la lista. Haz esto y recibirás la vida eterna. ¿Qué pretendía aquel hombre con esa pregunta? Porque si su pregunta era genuina, quería saber lo que decía Jesús, pero dice el texto que quería probarle, quería poner a prueba a Jesús. Claro, aquí nos puede entrar la duda, ¿no? Porque normalmente cuando los estudiosos de la ley, los intérpretes, los distintos movimientos o sectas religiosas del momento se acercaban a Jesús para probarle, no lo hacían con buena intención. No les interesaba para nada lo que Jesús tenía que decir acerca del tema. Realmente lo que querían era pillarle en alguna contradicción para poner de manifiesto pues, que aquel hombre que decía ser hijo de Dios, que decía ser el Mesías enviado, era un impostor, un estafador, ¿no? Pero creo, y eso es opinión personal, que en este caso estamos ante un caso diferente. ¿Por qué? Porque normalmente cuando iban a probar a Jesús, aquellos fariseos, escribas, ¿no? Aquellos intérpretes de la ley, lo hacían con más gente. Claro, ¿de qué servía pillar a Jesús en una contradicción si no había nadie presente que pudiese, no había testimonios, ¿no? Que pudiesen decir luego, oye, que sí, que Jesús ha dicho una barbaridad, ha dicho algo que no tiene sentido, se ha contradicho, ¿no? No lo vemos en este caso. Si vamos a ver algún texto, hay un pasaje que está lleno de ejemplos donde intentaron probar a Jesús, y vamos a ver que siempre se intentó poner a prueba a Jesús en público para buscar su contradicción. Mateo capítulo 22 nos da varios casos, ¿no? Versículos 15 y 16, por ejemplo. Entonces se fueron los fariseos, en plural, y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Fijaros también que había un poco de trama, ¿no? De preparación para ver cómo lo iban a conseguir, ¿no? Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad la verdad. Entonces empiezan aquí y buscan probarle, ¿no? Otro ejemplo, Mateo 22, mismo capítulo, versículo 23. Aquel día vinieron a él los saduceos, otro grupo, en plural, ¿no? Que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo: maestro entre comillas, ¿no? Moisés dijo, si alguno muriere y entonces intentan poner a prueba a Jesús, ¿no? Otro ejemplo en este mismo texto, capítulo 22, 34 y 35. Entonces los fariseos no habían conseguido pillarle todavía, ¿eh? 2 veces lo habían intentado, van a por la tercera. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, lo vemos de nuevo, varias personas, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, y vuelven a intentar pillar, entre comillas, al Señor poniéndole a prueba, ¿no? En este caso no vemos que sea así, ¿no? Vemos que es un intérprete, una persona que se acerca, pasa un poco como con Nicodemo, ¿no? Me recordaba esta historia de Nicodemo, se acerca, no dice que aquí en este caso sea en secreto, ¿no? Pero se acerca de manera personal a Jesús y le pone a prueba, y entiendo que lo que quería hacer era conocer realmente, de manera sincera, la opinión de Jesús al respecto. Y Jesús va a darle una lección de vida. Jesús le va a responder a su pregunta, pero además va a profundizar mucho más. No solo va a darle una respuesta de libro, sino que le va a enseñar 3 cosas fundamentales las que me gustaría que reflexionemos en esta mañana. Lo primero es que debemos conocer. Y en este caso concreto, trayéndolo al ejemplo del que estamos hablando, debemos conocer la respuesta. ¿Qué debemos hacer para heredar la vida eterna? Es importante conocer, pero conocer sin entender no sirve de nada. Debemos entender también
Debemos conocer, pero debemos entender lo que sabemos en teoría, ¿no? Y lo tercero es que debemos practicarlo. Si yo conozco algo, lo entiendo, pero no lo practico, ¿para qué me sirve, no? Esto es como los idiomas, ¿no? Si yo conozco, a veces el primer nivel sería conocer, no sé si os ha pasado alguna vez, yo me recuerdo de joven, las canciones en inglés, las cantaba, decía las palabras, no sabía ni lo que eran, ¿no? Y tú, como si, dices, pues a lo mejor está hablando de, yo qué sé, ¿no? Es como el que se tatúa una palabra en chino y dice arroz frito 3 delicias y lo lleva como si dijese, yo qué sé, amor de madre, ¿no? Pues un poco lo mismo. Conocemos, somos capaces de pronunciar una palabra en un idioma, pero no entendemos ni lo que dice. ¿El siguiente nivel cuál sería? Oye, pues entender, ¿no? O sea, yo sé, tengo el vocabulario, conozco la gramática, soy capaz de entender, si alguien me habla, entiendo, ¿no? Ahora, ¿de qué sirve conocer y entender si no lo practico? ¿Para qué conocer un idioma, entenderlo si nunca lo voy a utilizar porque no voy a hablarlo, porque no lo voy a escuchar? ¿Sirve de algo? Bueno, pues de muy poquito, ¿no? Es importante conocer, es importante entender y practicar. Y lo mismo de derecha a izquierda. O sea, hemos dicho que conocer sin entender y practicar, o sea, conocer, perdón, pero no entender, o entender pero no practicar no tiene sentido, pero mucho cuidado con hacerlo al revés, porque practicar algo que no conoces, que no entiendes, es muy peligroso, ¿no? Y os voy a contar una pequeña anécdota, os vais a reír un poco, yo creo, de algo que me ocurrió cuando me fui a Francia a vivir por estudios, ¿no? Claro, a mí me dijeron, es importante integrarse, ¿no? Y yo me fui allí con muy poquito nivel de francés, muy poquito, que no sabía ni cómo pedir las llaves de la habitación. Fui a estudiar de la residencia de estudiantes donde iba, no sabía ni pedir las llaves. O sea, imaginaros el nivel que llevaba, ¿no? Pero digo, bueno, hay que intentarlo. A mí me han dicho que practicando, ¿no? se aprende, ¿no? Y entonces recuerdo pues, uno de los primeros domingos en la iglesia, claro, yo intentaba hablar y nosotros decíamos, entre los españoles que estábamos allí, decíamos que había que tirarse triples, ¿no? Echarse triples. Echarse triples es, pues cuando no sabías una palabra, la decías en castellano afrancesada y seguramente, y había probabilidades de acertar, ¿eh? O en catalán afrancesado. Entonces, yo recuerdo un domingo en la iglesia, bueno, algo que aprendí los primeros días fue que los franceses, esto era mucho antes del COVID, aquí creo que lo hemos aprendido con el COVID, pero en Francia ya hace muchos años, yo cuando llegué allí vi que todo el mundo cuando te veías te saludabas, la mano entre hombres, o se besaban hombres con mujeres o mujeres entre ellas, pero no lo hacían si estaban un poquito constipados. No sé si esto aquí en España, yo cuando hemos estado mal, no, estoy mal, abrazos, besos, nunca había pasado nada hasta el COVID, ¿no? Pero allí sí que eran súper respetuosos, ¿no? Entonces yo un día estaba un poco resfriado, nada grave, ¿no? Fui a la iglesia, pero cuando la gente me fue a saludar, yo decía no, y en francés estoy, je suis constipé, ¿no? Algunos ya saben por dónde va, vale. Entonces la gente, claro, se quedaba un poco parada, ¿no? Y, bueno, pues nada, y el siguiente, no, je suis constipé. Claro, al final llegó alguien, menos mal, lo que pasa es que llegó un poco tarde, que me dijo, Óscar, no sé si es un tema cultural, dice, pero aquí no solemos decir eso, ¿no? Digo, pues si yo he aprendido todo lo contrario, si aquí todo el mundo cuando está constipado nadie da la mano y tal. Digo, bueno. Pero claro, me quedé pensando, digo, y entonces al llegar a casa, miré a ver qué estaba haciendo mal. Bueno, pues constipé significa en francés estreñido, ¿no? Pues claro, bueno, pues estuve diciéndole el domingo a toda la iglesia, a todo el que venía a saludarme, que no les saludaba porque ese día había llegado a la iglesia estreñido. Bueno, pues os podéis imaginar, ¿no? Todo esto para ilustrar lo peligroso que es practicar algo desde el desconocimiento, ¿no? Moraleja, cuidado con los triples, con los idiomas, que pasan malas pasadas. Bueno, pues volviendo al texto y a la historia, ¿no? Qué importante es conocer, qué importante es entender lo que conocemos y qué importante es practicarlo, ¿no? Si no, de poco sirve. ¿Cómo contesta Jesús a la pregunta de aquel hombre, a la pregunta de aquel intérprete de la ley? Bueno, pues Jesús solía contestar las preguntas que le hacían muchas veces con preguntas, ¿no? A mí me hace gracia cuando dicen, tienes que acercarte al Señor Jesús en busca de respuestas con tus preguntas, Él te va a dar las respuestas. Yo digo, bueno, pues en la Biblia casi siempre Él daba preguntas a las preguntas, ¿no? Que al final era un método muy bueno porque acababas llegando a la respuesta, pero muchas veces incluso por ti mismo, ¿no? De una manera mucho más reflexiva, mucho más profunda, ¿no? ¿Y con qué pregunta contesta Jesús a la pregunta de aquel intérprete? ¿Qué le dice el Señor? Lo hemos leído, ¿no? ¿Qué está escrito en la ley? ¿No? O
O sea, le está diciendo a ese hombre, ¿tú lo sabes? ¿Tú lo conoces? ¿Tienes el conocimiento? Sí, ¿no? Porque eres intérprete de la ley. Te dedicas a eso. ¿Qué está escrito? ¿Cómo contesta aquel hombre? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y eso lo sabía muy bien el intérprete y lo dijo muy bien, ¿no? Porque era precisamente lo que decía la Biblia, el Antiguo Testamento. Si vamos a Deuteronomio 6:5, dice precisamente esa primera parte, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, Deuteronomio 6:5. Pero también en Levítico 19:18 encontramos esa segunda parte. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y Jesús se lo hizo saber a aquel hombre, ¿no? Le dijo, bien has respondido. Toma, tienes un 10, ¿no? Tienes un 10 en el examen. Perfecto, ¿no? ¿Por qué aquella respuesta era la correcta? ¿Por qué aquel hombre había acertado, ¿no? Porque hay muchos otros mandamientos. Y dijo 2, y hemos ido a Deuteronomio 6, a Levítico 19, pero hay muchos. La Biblia está llena, el Antiguo Testamento está llena de mandamientos, ¿no? Los 5 primeros libros de la Biblia están llenos de mandamiento, el Pentateuco. Bueno, pero si cogemos esos 5 primeros libros de la Biblia, y más concretamente podemos reducirlos, ¿no? Poner el foco, irnos al Éxodo 20, a los 10 mandamientos, muy conocidos, vemos que todos los mandamientos del Antiguo Testamento, incluyendo los 10 mandamientos, se resumen en 2 grupos. Aquellos mandamientos que regulan nuestra relación con Dios y aquellos mandamientos que regulan nuestra relación con nuestros semejantes, ¿no? Con las personas. Nuestra relación con Dios y nuestra relación con las personas. Y si hubiese que resumir cada uno de esos 2 grupos, estamos reduciendo un poco al absurdo entre comillas, entendedme, a lo más simple posible. Si hubiese que reducir todas esas páginas y páginas y páginas de mandamientos, se resume en 2 grandes mandamientos, ¿no? Amarás a tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, ¿no? Todo lo que dice. Primer grupo de mandamientos. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tanto es así, fijaros, tan bien lo había dicho aquel hombre, tan bien lo había resumido aquel hombre, que Jesús, es una respuesta que él mismo había dado una vez que le preguntaron y que no jugó al despiste, o sea, no le preguntó de vuelta al otro, ¿no? Fijaros en Marcos 12, 28, 31, lo leo. Dice que acercándose uno de los escribas, otro hombre conocedor de las Escrituras, que le había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Si con uno hay que quedarse, con este. Pero sigue Jesús y dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Resumen de la ley, de los preceptos, de todo el Antiguo Testamento. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquel hombre lo sabía. El intérprete conocía la respuesta. ¿Qué hay que hacer para heredar la vida eterna? Haz eso, haz esto y vivirás, le dice Jesús. Ahora, ¿entendía aquel hombre lo que estaba diciendo? ¿Lo comprendía verdaderamente? Porque conocer no es suficiente, como decíamos, ¿no? Bueno, parece que sí, pero vamos a leer el versículo 9, porque la respuesta es de manual, pero si seguimos leyendo, en Lucas capítulo 10, volvemos al texto, he dicho el 9, pero no es el 9, es el versículo 29, perdón. Dice que aquel hombre, entonces, después de escuchar la respuesta o la afirmación de Jesús, dándole el sobresaliente, dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Parece que conocía la respuesta, pero igual no estaba del todo seguro, ¿no? ¿Quién era su prójimo? ¿Quién era exactamente su prójimo? Y fijaros que Jesús, cuando le contesta y le dice, ¿qué está escrito? Jesús no solo se preocupa por saber o por ver que él conozca, también que él lo entienda, porque le dice, ¿y qué lees? En otras traducciones dice, ¿cómo lo interpretas? O sea, exactamente la respuesta que tú me vas a dar, ¿cómo la interpretas? Y a esa segunda pregunta de Jesús el hombre no responde. De hecho, le surge esa duda, ¿no? Dice, bueno, antes de ver cómo tengo que interpretar esto, quizá necesito revisar quién es mi prójimo, ¿no? Y le pregunta entonces al Señor Jesús de vuelta, dice, oye, ¿y quién es mi prójimo entonces, no? Y Jesús le contesta con una historia, vamos a leerla, que se encuentra en los versículos 30 en adelante. Vamos a leer de momento del 30 al 33, seguimos en Lucas 10. Dice que respondiendo Jesús dijo,
un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Quiénes son los protagonistas de esta historia? Vemos varios personajes, ¿no? 4 personajes. Un hombre que cayó en manos de ladrones, de bandidos, ¿no? Que le despojaron de todo lo que tenía, le hirieron, le dejaron tirado, medio muerto en un camino. Nos habla de un sacerdote, ¿no? Ostras, aquel hombre medio muerto, herido, qué suerte que pasase por ahí un sacerdote, ¿no? Porque necesitaba ayuda. Y si alguien le iba a ayudar era un sacerdote, un hombre piadoso, ¿no? Alguien cercano a Dios, alguien conocedor de la ley. Fijaros lo que decía la ley, que aquel sacerdote debía conocer. Éxodo 23:5, si vieres el asno, no habla de un hombre, habla de un asno, el asno del que te aborrece, encima de un enemigo, caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. Bueno, pues era el día de suerte para aquel hombre malherido, ¿no? Un sacerdote de bien. Bueno, ¿qué hace el sacerdote? Pasa de largo, ¿no? Dice, pasa de largo. Pero luego pasa un levita. Bueno, no era un sacerdote, pero era de la misma tribu, ¿no? Descendientes de Leví, los dos, ayudantes en el templo también, conocedores de la ley, de las escrituras, alguien cercano a Dios. Ostras, pues el sacerdote igual era el mal sacerdote del barrio, pero el levita seguramente, oye, ¿qué hace el levita? Pasa de largo. Y aparece por último un samaritano, ¿no? Un samaritano pasa por allí. No sé si conocéis la historia de los samaritanos, la historia que tenían con el pueblo de Israel, la relación que tenían en tiempos de Jesús, pero que pasase un samaritano por ahí era lo peor que le podía pasar a un judío. Porque, y esto, la historia se remonta, y vamos a hacer un pequeño paréntesis y apunte histórico, porque yo creo que es interesante, importante para entender bien de lo que nos está hablando esta parábola de Jesús. Un samaritano era alguien odiado directamente por los judíos. ¿Por qué? Porque si nos remontamos a muchos siglos atrás, antes de Cristo, sabéis que el pueblo de Israel hubo una división. Israel se dividió en 2 naciones. Israel al norte, Judá al sur, Israel con capital en Samaria, Judá capital en Jerusalén. ¿Y qué ocurrió? Por causa de su desobediencia, dieron la espalda a Dios, se fueron tras dioses ajenos, se apartaron del Señor, dejaron atrás sus costumbres. ¿Y qué hizo el Señor? Y a veces decimos, castigarles, no, cumplir lo que había dicho, dejarles en manos de aquellas naciones, ¿no? Los israelitas al norte, con capital en Samaria, fueron conquistados por los asirios primero. ¿Y qué ocurrió? Bueno, pues los asirios era un imperio que tenía una estrategia cuando conquistaba muy particular. Había otros imperios que cogían y aniquilaban a todo el mundo. Ellos no, ellos decían, hombre, tenemos aquí mano de obra, ¿cómo vamos a cargarnos a todos? ¿No? Mano de obra barata. Vamos a hacer algo diferente. Cogían y separaban al pueblo y mandaban a unos al exilio, traían de otras naciones conquistadas a otros, entonces generaban una mezcla de personas, de culturas, de naciones, de pueblos, tremenda, y lo hacían con vista que al cabo de 1 o 2 generaciones aquella gente hubiese perdido completamente sus raíces, sus costumbres, evitando así pues posibles revoluciones, ¿no? Que se generasen nacionalismos y tal. La gente perdía completamente su identidad. Y eso es lo que sucedió con Israel al norte. Sabemos que pasaron unos pocos años y Judá al sur, que había más o menos resistido a los asirios, fue también conquistada por los caldeos. Y fueron también llevados parte del pueblo al exilio, a Babilonia, recordáis la historia, ¿no? Daniel es uno de esos ejemplos. Y al cabo de un tiempo, los persas, otro imperio, esto ya sabemos que los imperios iban pasando, los persas, se levanta un nuevo imperio superpoderoso, conquista a los caldeos y ¿qué hace? Permite a parte del pueblo que estaba en el exilio, ¿no? en Babilonia, volver a su tierra, volver a Jerusalén, a volver a habitarla, ¿no? Y a volver a reconstruir, ¿no? A reconstruir las murallas de Jerusalén, la ciudad, el templo, ¿no? ¿Y con qué se encuentra el pueblo de Judá al volver del exilio a reconstruir? Con oposición, ¿no? ¿Con la oposición de quién? De sus primos hermanos, de los samaritanos, ¿no? Que ocupaban aquellos lugares, que estaban por ahí y que enviaron cartas escritas a Artajerjes, al rey persa, para decirle, oye, que estos son muy mala gente, que estos judíos del sur
¿Cómo les vas a dejar que vengan a reconstruir la ciudad, los muros del templo? Es lo peor que puedes hacer. Y pusieron trabas, ¿no? Tanto para la construcción del templo como de los muros de la ciudad. Claro, aquello fue ya lo peor que podía pasar, ¿no? Los judíos del sur acabaron pues muy mal con los samaritanos, ¿no? Porque para ellos era fundamental reconstruir el templo, ¿no? El lugar donde se establecía o de alguna manera se promovía esa relación especial con Dios. Era una manera de reconstruir sus vidas espirituales después de tanto tiempo en el exilio. Bueno, pues los samaritanos se lo impidieron. Y desde entonces, ser samaritano era ser como un perro para un judío, literalmente, ¿no? Pues qué mala suerte que aquel hombre, ¿no? No se nos dice que aquel hombre malherido, echado en el camino, fuese judío, pero normalmente cuando la Biblia no lo dice es que era judío. Porque si era samaritano lo hubiese puesto, porque a los samaritanos había que identificarlos, ¿no? Bueno, pues por ahí pasa un samaritano, el peor de sus enemigos, ¿y qué hace ese samaritano? ¿Qué va a hacer? No lo hemos leído todavía, ¿no? Bueno, pues lo vamos a leer, ¿no? Pero bueno, antes de leerlo, ¿qué es lo que enseña Jesús? Y vamos a parar aquí, porque da respuesta justamente a la pregunta de aquel hombre, ¿quién es mi prójimo? Él conocía pero no entendía, aquel intérprete que se acercó a Jesús. ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús con esta historia dice, mira, el sacerdote, el levita, el samaritano, quien sea, es prójimo del otro. Cualquiera en esta historia es tu prójimo, ¿no? Y entonces vamos a pasar a la siguiente parte del texto, donde va a explicar exactamente qué significa poner eso en práctica. Hemos hablado del conocimiento, del entendimiento y ahora vamos a ver la práctica. Si queremos heredar la vida eterna, hay que hacer algo. El mandamiento llama a la acción. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Esto no va de quedarse quietos a esperar que venga del cielo, ¿no? Hay que hacer algo, ¿no? ¿Y en qué consiste esa práctica? ¿Cómo lo ilustra el Señor? Pues vamos a leerlo porque lo explica muy bien en esta parábola. Volvemos al texto, versículo 34. O vamos a empezar desde el 33. Dice que ese samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Vio la miseria de aquel hombre, vio la desgracia, vio la desdicha y fue movido a misericordia. Hizo esa desgracia ajena como propia, la llevó como si fuese suya y actuó en consecuencia. ¿Y qué hizo exactamente? Vamos a leerlo, versículos 34 hasta el 37. Y acercándose, lo primero vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo segundo lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Vamos a parar aquí de momento. ¿Qué hizo aquel hombre, no? Puso de sus posesiones, sus medios, vino, vendas, ¿no? Para ayudar a recuperar aquel hombre, ¿no? Que estaba ahí medio moribundo. Pero es que no lo dejó ahí, lo llevó en su cabalgadura, lo puso sobre su caballo, asno, lo que estuviese llevando, ¿no? Y lo llevó a un mesón y él mismo cuidó de él. No solo dedicó de sus posesiones, de sus bienes, sino que dedicó de su tiempo para cuidar de aquel hombre moribundo. Pero es que no se quedó ahí. Dice que al otro día al partir sacó 2 denarios, esto puede parecer 2 euros, ¿no? Gracias. Sacó un par de eurillos, ¿no? Y dijo, bueno, pues para un Kit Kat de la máquina, ¿no? Del mesón. No, 2 denarios era una cantidad importante de dinero. Se dice que con eso podía cubrir un todo incluido en aquel mesón durante 2 meses. O sea, le dejó todo pagado para que aquel hombre pudiese estar recuperándose hasta 2 meses. Pero no se queda ahí, dice, oye, si se pasa, o sea, si necesita la pulserita del todo incluido un mes más, no pasa nada, que cuando vuelva yo lo pagaré, ¿no? Pero no se queda ahí. Fijaros cómo se dirige al mesonero y dice, a mí esto me conmueve, ¿no? Cuídamele. ¿Qué verbo es este, no? Como si fuese suyo, como si fuese su propio hijo o él mismo. Cuídamele, me pertenece este moribundo al que no conozco de nada. Es como si fuese yo mismo, ¿no? Mi propio hijo, sangre de mi sangre o carne de mi carne, o como queramos decirlo, ¿no? ¿Qué clase de actitud es esta? ¿Cómo es posible que aquel hombre muestre tal grado de amor, de misericordia, de generosidad, de entrega, de dedicación, de pasión por alguien al que no conoce, por un enemigo, a priori además, ¿no? Por un enemigo.
Bueno, ¿qué reacción generó esto en el intérprete? Yo no sé si, imaginemos, ¿no? Si tú hubieses estado allí y Jesús, le hubieses hecho esta pregunta a Jesús, ¿no? Y además Jesús te dice, la has clavado. Y luego te cuenta esta historia. Y dices, ostras, ¿esto es lo que hay que hacer para heredar la vida eterna? ¿Cómo hubieses reaccionado? Ostras, qué difícil, ¿no? Igual, no sé, yo esperaba que este hombre pues hubiese caído de rodillas y le hubiese dicho al Señor, Señor, entonces ¿quién va a heredar la vida eterna? Porque ¿quién es capaz de amar así? Siempre, a todo el mundo, a su enemigo, dándose por completo. Si eso es lo que hay que hacer para heredar la vida, si eso es lo que significa el mandamiento, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, vale, venga, lo dejamos ahí, lo entendemos, pero a mi prójimo, a mi enemigo, como a mí mismo, hasta ese punto, si eso es lo que hay que hacer, pues entonces ¿quién va a ir al cielo? ¿Quién va a heredar la vida eterna? Es imposible, ¿no? Señor, dame una alternativa. Podría haberle dicho a aquel hombre, tiene que haber otra manera, ¿no? Pero no lo dice, ¿no? No sé si os recuerda alguna historia esta. El joven rico, ¿recordáis? A veces pensamos que el Señor buscaba llevar al límite a las personas y realmente, ostras, decíamos, qué difícil lo ponía el Señor Jesús, ¿no? Pero yo creo que el Señor buscaba una reacción como buscó en aquel intérprete y no la hubo, desgraciadamente, y como buscó en aquel joven rico que se acercó a Jesús y le dijo exactamente lo mismo, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Y el Señor le dijo, ¿no? Hizo referencia a los mandamientos y el joven dijo, todo esto lo hago desde que soy un niño, ¿no? Perfecto, lo hago todo perfecto. Dijo el Señor, venga, pues vende todo lo que tienes mucho, y dalo todo a los pobres. Y entonces ella dijo, ¡guau! ¿Y qué hizo aquel joven rico? Dice el texto que se fue muy triste, ¿no? Muy triste. Se dio cuenta de que era incapaz, pero no lo reconoció ante Jesús, no le pidió por una alternativa, no le pidió ayuda. Son malas noticias para nosotros también, ¿eh? Si esto es lo que hay que hacer para heredar la vida eterna, pues sabemos dónde vamos todos, ¿no? Yo no sé con quién te identificas en esta historia, pero yo no me identifico con el buen samaritano. Yo no veo y reconozco la necesidad de todos los que me rodean y actúo como si fuesen mis necesidades, y menos de mis enemigos. Yo me identifico mucho más con aquel hombre tirado en el camino, con sus miserias, con sus heridas, con sus problemas, sus luchas, ¿verdad? Que necesita de ayuda. Pero el Señor no me dice que tengo que ser como aquel hombre tirado en la cuneta para heredar la vida eterna. Tengo que ser como aquel buen samaritano. Malas noticias, ¿no? Bueno, hay buenas noticias también, ¿eh? Romanos capítulo 6 nos da la buena noticia, que aquel intérprete no supo, no quiso preguntar a Jesús. Nos da la alternativa, hay una alternativa. Nos dice Romanos 6 que el pecado y las consecuencias del pecado, que es precisamente esa muerte segunda, esa condenación eterna, ya no se enseñorearán de aquellos que ponen su confianza en el Señor, en Jesús. Que hay una alternativa, y nos explica por qué. Y nos dice Romanos 6, porque no estamos ya bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. No significa que la ley ya no tenga sentido. ¿Quieres heredar la vida eterna por tus esfuerzos, por tus méritos? Haz esto. Jesús no vino a cambiar nada de lo que estaba hecho respecto a la ley. Dijo, yo no vengo a abrogar lo que dice la ley, yo vengo a cumplirla. ¿Quieres intentarlo? Inténtalo, aquí lo tienes. Como le dijo el intérprete, ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas, ama a tu prójimo como a ti mismo y serás salvo. El reto lo tenemos. ¿Lo quieres asumir? Yo no lo quiero asumir, porque sé que no puedo, ¿no? Pero Romanos 6 nos da esa alternativa. No es la ley, sino que es la gracia, ¿no? Nuestra entrada al reino de los cielos, recibir esa herencia, no depende de lo bien o lo mal que lo hagamos con respecto a esos dos mandamientos. Depende de querer aceptar el regalo que el Señor Jesús nos hizo, ¿no? Él es el buen samaritano, nosotros no lo somos. Él es quien nos vio tirados en la cuneta, moribundos, heridos, ¿verdad? Luchando contra nuestras miserias, hizo todo lo necesario para rescatarnos. Nos puso sobre sus hombros, ¿verdad? Nos llevó a casa del Padre y no puso 2 denarios, puso su vida por nosotros, ¿no? Entregó su sangre hasta la última gota de su sangre para darnos esa alternativa, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Si queremos estar bajo la gracia y no bajo la ley, ¿qué tenemos que hacer para recibir la vida eterna por gracia? ¿Hay algo que debamos hacer? Bueno, Juan 3:16 da esa respuesta, ¿no? Nos dice primero por qué el Señor dio la alternativa. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, y por el mundo puedes poner tu nombre, puedo poner mi nombre, de tal manera nos ama el Señor, te ama a ti, me ama a mí, que dio a su Hijo, al único que tenía,
lo entregó a la muerte para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y volvemos a responder a esa pregunta del principio. La muerte de Jesús es el regalo o es el pago por esa vida eterna que el Señor nos ofrece. ¿Qué debemos hacer para que todo aquel que en él crea? Ya está. Creerlo. ¿Lo crees? Si no lo crees, pues no lo tienes. ¿Lo crees? Yo te dejo esa pregunta para que reflexiones en casa, ¿no? ¿Quieres seguir luchando contra ti mismo, contra tus miserias, esforzándote, tratando de ganar el favor del Señor? Pensando que eso es lo que te va a dar algún tipo de garantía para tu futuro, más allá de la muerte, si es que luego hay algo, y si no hay nada, pues bueno, he sido buena gente y ya está. ¿O quieres realmente arrodillarte frente al Señor y decirle, Señor, no puedo, no soy el buen samaritano, soy el moribundo de la cuneta. Ayúdame, rescátame, podemos hacerlo, Él lo hizo, ¿no? ¿Qué sentido habría tenido que aquel samaritano, al ver pasar, aquel hombre moribundo, al ver pasar al samaritano, le hubiese dicho, ¿de dónde eres? ¿No? Y hubiese dicho el samaritano, soy samaritano, vete, no me ayudes, ¿no? Cuando estás moribundo te dejas ayudar, ¿no? Pero muchas veces nosotros nos resistimos a recibir ayuda, somos orgullosos, pensamos que podemos, ¿no? Y nos esforzamos y lo intentamos. Y todo aquello que suene a espiritual, ayuda de Dios, no necesito a Dios. Y rechazamos esa ayuda. Pero ¿quién rechaza la ayuda de alguien que viene a ofrecerte por gracia, gratuitamente y por amor? Y más todavía si es nuestro Creador, nuestro Padre, ¿no? Nos viene a ofrecer esa ayuda. ¿Quién la rechaza? Bueno, pues esa es la invitación que te dejo en esta mañana. No te vayas como aquel intérprete de aquí hoy, como aquel intérprete que escuchó aquella parábola de Jesús, que escuchó el reto que suponía heredar la vida eterna para él, el esfuerzo que tenía que hacer para no llegar a dar la talla, y se fue como llegó. Te invito a que tú reflexiones y puedas irte de aquí aceptando ese regalo que Dios te da. ¿Quieres aceptarlo? ¿Quieres recibir una herencia de valor incalculable, eterna, incorruptible? Pues no desaproveches la ocasión que hoy te da el Señor, porque puede ser que sea la última. Vamos a orar y con esto despedimos el culto. Señor y Padre, gracias porque, tú eres bueno, Señor, porque tú viste nuestras miserias, porque las sigues viendo, Señor, y te acuerdas de nosotros. Te acordaste de nosotros y pusiste remedio, Señor. Porque tú eres ese buen samaritano, siendo enemigos tuyos, habiéndote dado la espalda, rechazándote tantas y tantas veces. Tú estás ahí, Señor, nos pones en tus hombros, nos llevas, Señor, a la casa del Padre, nos lavas las heridas, nos cuidas, Señor, y haces todo lo necesario para que un día podamos estar junto a ti, disfrutando de tu presencia, Señor, donde no habrá más llanto, más dolor, más sufrimiento. Ayúdanos a no ser orgullosos, Señor, a reconocernos pecadores, a reconocernos necesitados, Señor, a no seguir poniendo excusas, Señor, delante de ti, porque sabemos que tu gracia hoy sigue vigente para nosotros, pero sabemos también que la muerte es una realidad, que llegará algún día y que nuestro futuro depende de nuestro presente, de nuestra decisión hoy en esta tierra. Señor, que nadie se vaya de aquí en esta mañana sin tomar una decisión al respecto. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu infinito amor, gracias también por tu gloria, por tu gracia, Señor, y porque un día te veremos. Ven pronto, Señor, te estamos esperando. En el nombre de Jesús, amén.